Buenos días. Estamos hablando que Dios sana. Estamos hablando que Dios usa gente imperfecta para imponer manos, para orar por ellos, para ministrar, para que Dios bendiga y ministre y sane y hace todas las cosas grandes que Él hace. Ahora, hoy vamos a ver una promesa en el Nuevo Testamento, cómo ministrar sanidad. Y voy a quedarme, yo creo, todo el resto de esta semana en este texto. Lo vemos en Santiago capítulo 5, versículo 13 al 18. Y vamos a estar aquí toda la semana, hoy, jueves y viernes. Dice aquí: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Canta alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oran por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará el enfermo, y el Señor lo levantará. Si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que sea sanado. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Wow. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Dios bendiga su palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Santiago era el medio hermano del Señor Jesucristo. Yo sé que es muy controversial, pero si vas a Marcos capítulo 6, versículo 3, hay una lista de los hermanos y hermanas del Señor Jesucristo. Entonces, Santiago, él se convirtió después que el Señor resucitó de la muerte. Más bien, si vas a Juan capítulo 7, Santiago se burlaba del Señor Jesucristo. Porque ¿quién va a creer que tu hermano es Dios? Entonces, pero aquí ya Santiago es uno de los pilares de la iglesia. Entonces, él nos está enseñando cómo ministrar. Entonces, la primera cosa que dice, él se dedicaba a 2 cosas. Si alguien está afligido, ore. Si alguien, como dice ahí en versículo, alguno alegre, canta alabanzas. Entonces, él mantenía su vida en oración o cantando alabanzas. Él tenía todo este riesgo de emociones. También él dice en versículo 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Ahora, en esos tiempos no había iglesias. Y mañana voy a hablar de esto, de cómo está metido y cómo ministran los ancianos. Pero una de las cosas que enseñaba Santiago, mire, mucha gente está muy sentido, se molestan porque creen que el pastor no está enterado de sus necesidades, que ellos están enfermos, tienen una necesidad y el pastor nunca los ministró, nunca vino a visitarles. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Pastores y ancianos y líderes no son magos. Nosotros no podemos leer mentes. Aquí dice, llame a los ancianos. Tienes que pedir ayuda. Entonces, cuando los llama, ellos van a ministrar en una manera muy interesante. Ahora, aquí es lo que otra vez quiero insistir. Comenzando en versículo 15, dice, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Muchas veces, y voy a hablar de eso, nuestra enfermedad tiene que ver por nuestros pecados. Pero Dios, cuando nosotros estamos ministrando para sanidad, Él también quiere perdonar nuestros pecados. Y lo interesante dice allí, se confiese unos a los otros. Ahora, yo te quiero decir una cosa, me da mucha tristeza, pero ya se ha perdido esa disciplina espiritual de confesarse unos a los otros, porque te voy a decir 2 cosas. La gente no tiene madurez. La gente se pelea con la persona con la cual te confesó sus pecados y lo quemas. Nosotros hablamos, no mantenemos cosas en confianza. Es lo horrible. Y quiero decir que perdemos
por esa falta de disciplina, de no cuidar cuando alguien viene con nosotros y nos confiese sus pecados y luego lo platicamos o hacemos un chisme o nos enojamos y comenzamos a llamar a la gente, a hablar, mire, esta persona hizo tal y tal y tal. Nosotros perdemos una oportunidad para que haga sanidad en nuestras iglesias. Pero al final de cuentas dice aquí muy interesante lo que vimos ayer. Dice aquí, versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros, orar unos por otros, para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, Santiago sabe que cuando una persona comienza a hablar de el justo, tenemos que tener mucho cuidado, porque es tan fácil creernos cosas que no son. Por eso, dice en versículo 17, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Él está diciendo, no es un asunto de una persona que sea súper espiritual y súper especial. Son personas que tienen las mismas pasiones que tú tienes y yo tengo, pero nosotros podemos, cuando oramos fervientemente, ver la mano del Señor. Entonces, un texto lindo que estamos viendo aquí. Si hay alegría, alabe al Señor. Si estás afligido, ore. Si alguien está enfermo, vamos a pedirle que los líderes vengan y ministramos poniendo aceite en el nombre del Señor Jesucristo. Eso vamos a ver por qué el aceite. Podemos orar por las personas que están enfermos y sanarán. Y una manera que podemos ver sanidad es cuando confesamos nuestros pecados unos a los otros. La persona será sanada, pero no hay suficiente madurez, no hay suficiente confianza. Me duele eso, porque es una disciplina que nosotros pudiéramos practicar en la iglesia, pero no la sabemos, porque sabemos que la gente es irresponsable, inmadura y chismosa. Ay, que Dios nos ayude en misión de gracia, de que cuando alguien abre su corazón sabemos cuidar, porque las joyas de la persona no son sus éxitos, no son sus logros, son esas cosas escondidas que traen en su corazón que les da vergüenza. Y cuando te las ofrecen, están ofreciendo las joyas de su vida. Y nosotros lo que hacemos muchas veces con esas joyas, las pisoteamos. Ay, que Dios perdone personas que hacen eso, que nos perdone a nosotros si lo hemos hecho en el nombre del Señor Jesucristo. Pero vemos otra vez el deseo que el Señor tiene para sanar. Que Dios te bendiga y te amo. Amén.